La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios presenta su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Esperando en este momento Dios toque su corazón por medio de su palabra. Y ahora pasamos al mensaje de la palabra de Dios. Con ustedes, el pastor Luis Palacio. Mi confianza siempre en ti. ¿En qué consiste el primer amor? El primer amor en Jesucristo significa que permaneciendo en Cristo Jesús, siendo gentes con llamamiento santo y permaneciendo en ese llamamiento santo y obedeciendo a ese llamamiento santo. En la carta segunda de Timoteo capítulo 1 verso 9, Pablo dice que nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, mas según el intento suyo y gracia, la cual es dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Esto es, antes que todas las cosas existiesen, el Señor nos escogió y nos llamó con llamamiento santo. Cuando permanecemos en este llamamiento santo, conforme a su gracia, conforme al intento de su amor, de su poder, entonces vivimos en el primer amor. Cuando nos alejamos de ese llamamiento santo y nos alejamos por nuestras propias malas costumbres, por nuestro mal corazón, entonces comenzamos a vivir una vida apartada de Dios, una vida en desgracia. Y comenzamos a decir, ¿por qué Dios se ha apartado de mí? No es que Dios se ha apartado de nosotros, sino nosotros nos hemos apartado de Dios porque no estamos haciendo lo que Él nos manda. Entonces, qué importante es que entendamos que nuestro primer amor en Jesucristo consiste en permanecer en el llamamiento santo, en permanecer en esa gracia que se nos ha extendido, que se nos es dada mediante Cristo Jesús. Y recuerde que esto está antes de la fundación del mundo. Número 24. Nuestro primer amor en Jesucristo es vivir siendo gentes hechos nuevas criaturas. Cuando dejamos las viejas costumbres, el viejo hombre, significa que hemos pasado a ser nueva criatura y con nuevas costumbres, costumbres divinas y gloriosas. Las viejas costumbres eran dadas por el enemigo, a quien servíamos con nuestro cuerpo. Y muchas veces Satanás nos hacía hacer cosas fuera del orden terrible. Pero gracias a la fe que es en Cristo Jesús, una vez que Él nos redimió, nos compró a precio de sangre. Una vez que venimos a Él confesando nuestros pecados, porque estábamos cansados de vivir vidas desastrosas, cansados por causa de las consecuencias de nuestras maldades. Y por lo tanto, decidimos con todo nuestro corazón aceptar a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Cuando tomamos esa decisión, entonces nos pusimos en Cristo. Y al colocarnos en Cristo, entonces fuimos hechos criaturas nuevas. Las cosas viejas pasaron y aquí todas han venido a ser hechas nuevas por la gracia que es ciertamente en Cristo Jesús, Señor nuestro. Imagínense, todo el pasado negro y espantoso y asqueroso se quedó atrás. ¿Quién lo apartó de nosotros? Nuestro Cristo, nuestro Salvador, nos lavó con su palabra y con su sangre preciosa.
y nos revistió de nueva criatura. Y en esta nueva criatura, entonces comienzan cosas hechas completamente nuevas. Nuevas. Dejamos de odiar para amar. Dejamos de ser irrespetuosos para respetar. Dejamos de ser orgullosos para ser humildes. Dejamos de ser ásperos para ser amables. Dejamos de estar amargados para ser dulces. Dejamos de ser personas guerrilleros en términos espirituales para convertirnos en gente de paz. Entonces, dejamos todas aquellas parrandas que nos sacudían el bolsillo, nos dejaban caminando en 4 pies. Dejamos las malas costumbres de las bebidas, las drogas, el adulterio, la fornicación, las hechicerías y cuanta cosa pecaminosa. Ahora son nuevas todas las cosas. Ahora nuestro camino es adorar, exaltar a nuestro Dios con todo nuestro corazón. Mis amados, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas ya pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces, si vives remordido por tu conciencia, debes perdonarte a ti mismo, porque no has aprendido a perdonarte cuando ya Dios te ha perdonado, cuando Dios te ha limpiado. Estás pensando qué terrible lo que hice, mi pecado, qué bárbaro. Entonces deja de pensar en esas cosas, porque el Señor las tiró tras sus espaldas, las sepultó en lo más profundo de la mar. Deje ese pecado ahí enterrado, perdónate a ti mismo, dale para adelante. Honra al Dios viviente que te ha salvado, que te ha perdonado. Es tan interesante. Número 25. Nuestro primer amor en Cristo es que somos gentes participantes de Cristo todo el tiempo. Nuestro deleite no es otro deleite. Nuestro deleite es cada día llenarnos del Señor, participar de nuestro Señor. En Hebreos capítulo 3, verso 14, porque participantes de Cristo somos hechos, con tal que perseveremos firmes hasta el fin, el principio de nuestra confianza. Entonces, ¿cuán importante es? Cuando vivimos en el primer amor, participamos de Cristo. Cuando estamos en el segundo plano, es decir, en el segundo amor, entonces no participamos de Cristo. Participamos simplemente de compañerismo con los demás, pero no hay una intimidad con Dios. No hay un acercamiento a Dios. Vivimos apartados de Dios. Pero cuando amamos y amamos estando ahora en el primer amor, entonces llegamos a ser participantes de Cristo y nos gozamos con Cristo, nos deleitamos con Cristo y nuestra vida es diferente. Es una vida de paz, una vida de gozo, una vida de alegría. Que hay luchas, que hay pruebas, que hay enfermedades, dolencias, que hay problemas aquí, problemas allá, sí, pero sobre todas esas cosas somos más que vencedores por el amor de Dios en nosotros y nosotros en Dios. Ahora, número 26. Nuestro primer amor en Cristo Jesús consiste que somos gente con garantía de protección divina para su reino eterno. Entonces, llegamos a ser calidad de personas viviendo en el primer amor. Ese primer amor nos lleva de triunfo en triunfo. En 2 de Timoteo 4:18, el Señor nos libra de toda obra mala, nos preserva para su reino celestial, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén.
Segundo de Timoteo 4:18, Pablo declara esta bendición que al estar en este primer amor, el Señor ciertamente se encarga de darnos la bendición, de protegernos, de guardarnos, de librarnos. ¿De qué? De toda cosa mala, de toda obra perversa. Nos preserva también para su reino celestial. Él se deleita protegiéndonos y librándonos de todo perjuicio, de toda contaminación de espíritu. Nuestro ágape es protegido por Dios. Entonces, nos preserva. ¿Para qué? Para su reino. ¿Cuál reino? El reino celestial. Y por lo tanto, constantemente debemos de darle toda la gloria por los siglos de los siglos a nuestro Salvador Jesucristo. Número 27. Nuestro primer amor en Jesucristo consiste en ser gentes que nuestro Creador ha creado para que seamos sus primicias. Primicia de sus criaturas mediante la fe que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Santiago el apóstol nos habla específicamente en el capítulo 1, verso 18. Nos dice: Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. Es decir, nos constituyó nuevas criaturas, nos hizo nacer de nuevo. Nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Los primeros en ser restaurados, en ser bendecidos, en ser acogidos por Dios, en ser recibidos para su alabanza y para su gloria. Qué maravilloso es tener a un Cristo vivo, poderoso en nuestras vidas. Por eso el Señor dice: no vivas en el segundo amor, vive en el primer amor. El primer amor es Cristo Jesús. Vivamos en Cristo. ¿Por qué debemos vivir en Cristo? Porque Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus preciosas criaturas. Número 28. Nuestro primer amor en Cristo Jesús consiste que somos gentes que nuestro Creador aprueba como justos mediante la fe de su Hijo Jesucristo. Somos gentes que somos aprobados por Dios cuando estamos en el primer amor. Cuando estamos en el segundo amor, somos desaprobados, porque el Señor dice: tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Qué tristeza. Jehová prueba al justo. Lo prueba ciertamente, pero no para mal, lo prueba para bien. Empero al malo y al que ama la violencia, su alma aborrece, pero al justo lo prueba, lo bendice, lo pasa por el fuego ciertamente, pero al otro lado sale este brillante, más que oro refinado. Y entonces el justo es puesto en el reino de los cielos, es puesto para la gloria de Dios de manera grande, poderosa, divina y excelsa. Queridos hermanos, cuán importante es que entendamos que Dios es Dios santo, perfecto, glorioso y eterno y divino. Entonces, no olvide, Jehová prueba al justo, y como prueba al justo debemos estar en el primer amor. Pero al malo y al que ama la violencia, Dios aborrece a tal persona. A menos que se arrepienta de todo corazón, Dios traerá cambios a la vida de esa persona. Queridos hermanos y amigos, recordemos que amar a Dios en primer amor significa que somos gentes que nuestro Creador ha determinado bendecir mediante la fe de su Hijo Jesucristo.
Dice la Biblia en Salmo 122:6, sean prosperados los que te aman. El vivir en el primer amor nos hace ser gente próspera, prósperas espirituales, ricos en fe, ricos en gozo, ricos en paz, ricos en alegría, ricos en todo aspecto de la palabra preciosa de Dios. Entonces, vivamos en el primer amor. Número 30. Nuestro primer amor en Jesucristo es ser gentes protegidas por nuestro Creador mediante la fe de su Hijo Jesucristo. Dame fianza, oh Dios, sea mi protección cerca de ti, porque quien quería responder por mí, dijo Job capítulo 17, verso 3. Entonces, Dios es el que nos da confianza en Él. Él nos da de su protección y nos protege cerca de Él para su alabanza, para su gloria. Número 31. Nuestro primer amor en Jesucristo consiste en ser gentes que nuestro Creador nos estima como sus ovejas prudentes mediante la fe de su Hijo Jesucristo. Por ejemplo, en Mateo capítulo 10, en el verso 16, el Señor dijo, he aquí que yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes, sencillos como palomas. Entonces, vivir en el primer amor en Cristo Jesús es vivir prudentes. Prudentes como serpientes. Es vivir sencillos como palomas. En eso consiste el primer amor. Debemos entonces vivir prudentes. Vivir de forma sencilla. Así nos quiere Dios. Y la palabra sencillos quiere decir humildes, mansos, personas tiernas, personas amables, dulces. Entonces, vivamos la vida sencilla que es en Cristo Jesús. Pero cuando vivimos la vida arrogante, pupulosa, y también no quiere decir la vida sencilla vivir despeinados, sucios, harapientos. No, vivamos como príncipes de Dios y sirvamos a la gente como hijos de Dios. Entonces, qué interesante es vivir de la manera gloriosa, de la manera bíblica, para que de esta forma podamos ser de bendición a multitud de personas. Ahora bien, número 32. Nuestro primer amor en Jesucristo consiste en que somos gentes que nuestro Creador nos ha purificado en el horno de aflicción mediante la fe que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nadie estamos exentos de pasar por las pruebas y luchas. Todos. Isaías 48:10, he aquí te he purificado, dice Dios. Y no como a plata te he escogido en horno de aflicción. Entonces, Dios nos ha purificado por medio de las aflicciones, nos ha metido muchas veces en horno de aflicción, pero es para purificarnos. Porque cuando comenzamos a dar paso hacia atrás, entonces nosotros tenemos un serio problema. Un problema que nos está afectando. Nos alejamos de Dios por causa del pecado. Y Dios viene y nos mete al horno para quitar todas esas cosas que tenemos malas, malignas, para purificarnos. Las luchas y las pruebas sirven para acercarnos a Dios. Sirven para que reconozcamos que hemos fallado, que hemos pecado y para tener un arrepentimiento. Una vez que nos arrepentimos, nos humillamos delante del Todopoderoso. Entonces, las cosas cambian en nuestras vidas. Comenzamos a sentir totalmente la presencia de Dios. Comenzamos a sentir la paz de Dios. Y nos regocijamos
porque nos sentimos libres, libres de las cargas que nos agobiaban, que nos afligían, que nos desesperaban. Entonces, llegamos el 100% a ser bendecidos, a ser prosperados en todas las cosas que emprendemos en Cristo. Y qué maravilloso es acatar las órdenes de nuestro Salvador Jesucristo. Mis amados televidentes, número 33. Nuestro primer amor en Jesucristo consiste en que seamos gentes de nuestro Creador, quien nos recompensa con la herencia de nuestra salvación mediante su Hijo amado. Cuán importante nos dice estas expresiones el apóstol Pablo en Colosenses 3:24. Colosenses 3:24. Sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Entonces, si nosotros permanecemos en el primer amor, recibiremos la recompensa de la herencia. Porque no estamos sirviendo al hombre, no estamos sirviendo a la religión o al concilio, no estamos sirviendo simplemente a un país, estamos sirviendo al Hijo de Dios. Sabiendo entonces que del Señor recibimos la recompensa de la herencia, debemos entonces permanecer en ese primer amor, amando a Cristo sobre todas las cosas, y debemos servirle. Número 34. Vemos a la luz de las Santas Escrituras que nuestro primer amor en Jesucristo consiste en ser gente de nuestro Creador para ser rectos delante de Él mediante la fe en su Hijo Jesús. Según el Salmo 18:23, fui recto para con Dios y me ha guardado de mi maldad. Entonces, cuando permanecemos delante del Todopoderoso, amándole en el primer amor, entonces eso es vivir vida recta, eso es vivir vida pura para con Dios. Y Él se encargará de librarnos de todas nuestras propias maldades. Es decir, no nos dejará caer en el pecado. No nos dejará que el pecado nos haga triza, sino que Él se encargará de tener totalmente el control de nuestras vidas, llevándonos en victoria sobre todo pecado, sobre toda maldad, sobre toda contaminación. Pero cuando estamos en el segundo amor, corremos el riesgo de no tener la ayuda del Todopoderoso. Número 35. Nuestro primer amor en Jesucristo consiste en ser gentes de nuestro Creador redimidos por medio de la sangre de Cristo Jesús. Las Santas Escrituras nos habla que somos comprados y por ser comprados pertenecemos a Dios, pertenecemos a Cristo Jesús. Entonces amémosle, sirvámosle, honrémosle. Y Él se sentirá totalmente gozoso, feliz y con deseos de extender su misericordia, porque en verdad reconocemos que Él nos compró, nos redimió con su sangre. En el cielo cantaremos exaltándole a Él porque Él nos ha redimido. Según Apocalipsis capítulo 5, verso 9. Cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro, de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y nos has redimido. Y no solamente nos ha redimido, nos ha hecho reyes y sacerdotes. Nos redimió para Dios con su sangre el Señor, de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Y nos ha hecho sacerdotes y reyes para Dios. Cuando vivimos en el primer amor en Jesucristo,
es que vivimos como gentes de nuestro Creador renovados diariamente mediante la fe en su Hijo Jesús. Y Pablo dice en la carta segunda a los Corintios, capítulo 4, versículo 10. Segundo de Corintios, capítulo 4, verso 16. Por tanto, no desmayamos antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior empero se va renovando de día en día. Es decir, el alto voltaje de bendición que tenemos cuando estamos en el primer amor es que el hombre interior, nuestra alma, nuestro espíritu, se renueva de día en día, que quiere decir nos rejuvenecemos por dentro día tras día. Pero cuando estamos en el segundo amor, perdemos esta bendición, no gozamos de esta bendición. Por dentro nos sentimos viejos, agotados, arruinados, desamparados, solitarios, tristes, amargados. Nos sentimos que nadie nos ama, ni que Dios nos ama, porque hemos optado por el primer, es decir, por el segundo amor. Pero cuando estamos en el primer amor, entonces nuestro interior no se siente inútil, no se siente debilitado, se siente fortalecido, se siente rejuvenecido como águila y levanta sus alas, corre, no se fatiga. Entonces, qué importante es. Por tanto, no desmayamos antes, aunque nuestro hombre exterior, es decir, este cuerpo humano, cada día se pone más viejo, más fruncido, más aturrado, con más arrugas, pero el hombre interior, al contrario, se está rejuveneciendo, se siente fuerte, dinámico, vigoroso en Cristo Jesús. Busque de Dios con todo el corazón y verá que Dios se deleita amando y sirviendo a aquellos que en verdad le aman con toda la sinceridad de su corazón. Ahora bien, nuestro primer amor en Jesucristo consiste que somos gentes de nuestro Creador, que hemos sido rescatados de nuestras vanas conversaciones. Todo esto se ha logrado por la fe en Cristo Jesús, Señor nuestro. Sabiendo, hermanos, que habéis sido rescatados de vuestra vana conversación, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. Es decir, no fuimos rescatados por los dioses de nuestros padres. Fuimos rescatados por la gracia de Dios, por el sacrificio de Jesús, ese sacrificio cruento en la cruz del Calvario. Fuimos rescatados ¿de qué? De nuestra vana conversación, de nuestro mal hablado, de nuestras malas conductas. Fuimos rescatados. Y entonces fuimos atraídos por Dios. Fuimos atraídos para ser siervos y siervas del Dios vivo y verdadero. La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios y su pastor Luis Antonio Palacios presentaron su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Nos gustaría conocerlos. Visítanos en el 605 East 42 Street, Los Ángeles, California 90011. Si desea una copia del programa de hoy, escríbanos a la misma dirección. También a través de Facebook, Iglesia Roca de Luz Eterna, Asambleas de Dios. Escúchanos las 24 horas en www.radioroca.org. Dios te bendiga.